Hola, muy buenas tardes y bueno, nuevamente gracias por la invitación por parte de la Corporación CLEIS para que se llevara nuevamente a cabo este seminario una vez más. Y bueno, para mí es un placer acompañarles en esta tarde y pues poderles transmitir todo el conocimiento que tenemos en torno a la investigación y a lo que puede ser la perspectiva de investigación para el futuro. ¿Listo? Entonces vamos a compartir la pantalla. Entonces aquí compartir. Ya ahí deben estar viendo mi pantalla. Si la están viendo, ¿me confirmas por favor? Si están viendo la pantalla con la presentación. Sí, Gustavo, ahí la estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a avanzar en el tema de aspectos futuros de la investigación en Colombia. Y bueno, pues aquí lo que queremos es ver cómo de pronto podemos desarrollar diferentes líneas de investigación en diferentes temas. Entonces, continuamos. Primero, pues me gustaría hacer como una inducción en cómo trabaja el sistema endocannabinoide. Básicamente aquí podemos observar en esta diapositiva que tenemos un sistema endocannabinoide que puede ser activado por sustancias que nosotros mismos producimos, denominadas endocannabinoides, eh, y también por sustancias extraídas de la planta de cannabis que se conocen como fitocannabinoides. Y también hay otros cannabinoides que es posible producir en el laboratorio que se conocen como cannabinoides sintéticos. Todos ellos pueden llegar a mediar una serie de receptores que tenemos en todo el cuerpo, principalmente CB1 y CB2, además de otros receptores, pero pues estos son los que más se han estudiado y los que más se han identificado para poder regular una serie de procesos que incluyen el apetito, el dolor, el placer, el sistema inmunológico, los estados de ánimo y la memoria. Estos endocannabinoides se han identificado varios, principalmente se han identificado y se ha encontrado mucho en la literatura sobre estos dos, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. La anandamida, que se produce principalmente en el sistema nervioso central, funciona como un agonista parcial de CB1, es decir, activa los receptores de CB1. El 2-AG funciona como un agonista de los receptores CB1 y CB2. Y entre otros, pues podemos encontrar la NADA, la R-anaquidonildopamina, ¿sí? Que funciona como un agonista selectivo CB1 y como un antagonista de los receptores vaniloides. Esos son los receptores TRPV. Más adelante vamos a abordar un poco este tema, que es de interés también en investigación. Otros de los endocannabinoides que se han investigado, el éter 2-araquidoniletanolamida, el 2-AGE, que funciona como un agonista CB1 selectivo, y el O-araquidonil-etanolamina, conocido también como virodamina, que funciona como un agonista parcial de CB2 y un antagonista, es decir, que bloquea el receptor CB1. De acuerdo a este tipo de modulaciones, entonces nosotros podemos encontrar diferentes respuestas sistémicas en el organismo. ¿Cómo así? ¿Eso de qué depende? Depende de, digamos que el órgano que está siendo activado o bloqueado los receptores, ya sea en el sistema nervioso central, que está compuesto principalmente por el cerebro y la médula espinal, donde habrá básicamente una mayor densidad de receptores CB1. Pero eso no quiere decir que no existan allí también receptores CB2 que puedan llegar a modular estas respuestas. En el sistema nervioso periférico y en los órganos periféricos encontramos una mayor dominancia de receptores CB2. Y eso hace que encontremos algunas respuestas a nivel sistémico, como por ejemplo la modulación de la dilatación de los bronquios en los pulmones, la modulación del tono del sistema vascular,
la regulación de la secreción de calcio por parte de la tiroides, la regulación del vaciado gástrico en el estómago, la regulación de los movimientos intestinales en ambos intestinos, tanto en el grueso como en el delgado, la regulación también, por ejemplo, a nivel del páncreas, de la inflamación de los islotes de Langerhans que componen el páncreas y también alguna modulación en temas de resistencia a la insulina. Para el tema de investigación en cannabis, tenemos que de la hembra de la planta de cannabis extraemos de unas estructuras muy pequeñas que conocemos como tricomas, que son estructuras que se pueden mirar con el microscopio en donde se contienen los fitocannabinoides. Se pueden encontrar hasta 100 fitocannabinoides descritos dentro de 489 compuestos, entre los cuales encontramos también los terpenos y los flavonoides, que son parte también de las sustancias que se extraen de esta planta y que también tienen un efecto terapéutico. Por ejemplo, en el tema de los terpenos de la planta, es muy interesante el uso de algunos terpenos como el mirceno, que también lo produce la planta y que le da unas características físicas y químicas y produce un olor a mango, que se le han atribuido propiedades antisépticas, antibacteriales, antifúngicas y de control de la inflamación. También se ha podido identificar que este terpeno, por ejemplo, tiene algunas propiedades anestésicas. Asimismo, en la planta de cannabis encontramos otros terpenos como el cariofileno, que le da un olor como a pimienta, que funciona como un antioxidante y también es muy interesante en el control de los espasmos musculares. El linalol, que es otro terpeno que encontramos en la planta y que también encontramos en la planta de lavanda, es un terpeno muy interesante en temas de, por ejemplo, convulsiones. Eh, y bueno, eso hace que algunos pacientes que tienen convulsiones se recomiende también el tema de la lavanda, ¿no? El pineno, que es otro terpeno que también es posible extraer de la planta de cannabis, tiene un olor a pino y es un broncodilatador muy interesante que se está estudiando en temas de asma. Eh, el humuleno, otro de los terpenos también producidos por la planta, tiene algunas propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y contra el dolor. Y el limoneno, que es un terpeno que produce un olor parecido al de limón, tiene algunas propiedades ansiolíticas. Entonces, eso es algo muy interesante, por ejemplo, en el tema de manejo multimodal de dolor, ya que pues muchas veces se utiliza como coadyuvantes, además de los analgésicos, los ansiolíticos. Algunos laboratorios, como Hallen Laboratories, han propuesto entonces la combinación y el uso de diferentes cannabinoides en unas fórmulas magistrales, de acuerdo pues a las, digamos así, las patologías o los objetivos terapéuticos que se quieren tener específicamente para tratar a un paciente. Y bueno, pues allí encontramos diferentes combinaciones de cannabinoides, tenemos CBDA, CBD, CBCA, CBC, CBGA, alfa-pineno, mirceno, ¿sí? Para, por ejemplo, control de reducción de la inflamación. Y transcariofileno, que bueno, es un isómero del cariofileno. Y asimismo, pues así salen también otras fórmulas, por ejemplo, con el tema de el sueño, con THCA y CBG, ¿ya? Entonces, allí salen como una serie de hipótesis para poder, digamos, desarrollar también una serie de medicamentos que pueden tratar patologías específicas. En la actualidad, pues nosotros tenemos lo que es la industria farmacéutica contemporánea, algunos productos ya en el mercado. Dentro de estos productos, por ejemplo, encontramos aquí el marinol. Este marinol
pues ya tiene bastante tiempo en el mercado, sobre todo norteamericano, todavía no lo podemos encontrar acá en Colombia. Recientemente también aprobaron el uso de Epidiolex en caso de síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut. En Colombia se estaba trayendo como un medicamento no vital no disponible, pero pues ahora mismo he recibido noticias de que como ya salió un biosimilar que se conoce como Neviot de Procaps, pues ya no lo están trayendo así, porque pues parece ser que lo van a comercializar en los próximos meses, pero hay una dificultad allí con el tema de comercialización. También está el Sativex, que es un medicamento que es un spray sublingual que se indicó para el tema de espasticidad por esclerosis múltiple, un estudio de 12 semanas que hicieron en estos pacientes y pues mostró efectividad en el control de estos síntomas. Entre otros medicamentos que ya tienen algo de tiempo en el mercado, de pronto que no están disponibles todavía en Colombia, está también el dronabinol y la nabilona en tabletas y cápsulas. Y también están las presentaciones magistrales de aceites que tienen contenidos específicos de diferentes cannabinoides. Entonces, teniendo este panorama acá de lo que es el acceso, primero en Colombia, ahora mismo a fórmulas magistrales con diferentes contenidos de cannabinoides y el acceso de pronto a medicamentos como Epidiolex y Sativex, ¿sí? Entonces se plantea un panorama teniendo en cuenta todo este tema teórico que tenemos del funcionamiento de los diferentes receptores en el cuerpo, ¿sí? Una serie de patologías posiblemente que se podrían llegar a tratar con estos medicamentos a base de cannabinoides. Entonces, bueno, pero esto que acabo de explicar sigue siendo un tema todavía bastante básico. Hay que también entender que no solamente hay los ligandos como la anandamida, el 2-AG, sino que también hay otros ligandos como los peccanos, la hemopresina, y hay otras sustancias relacionadas con este sistema como la palmitoiletanolamina y el oligoetilenolaminas. Y bueno, que además de los receptores clásicos, también hay una serie de receptores metabotrópicos. Estos receptores metabotrópicos, básicamente el que más identificado está de pronto es el GPR55, que se conoce como el CB3. Están también otros receptores que son los receptores nucleares PIPAR, las cuales juegan un rol importante en el control transcripcional general de los procesos celulares, incluyendo el metabolismo de los lípidos, la homeostasis de la glucosa, la progresión cíclica celular, la diferenciación celular, la inflamación y el remodelamiento de la matriz extracelular. Eso es algo muy interesante, por ejemplo, en temas de investigación en diabetes y en cicatrización. Entre otros receptores, también tenemos los receptores ionotrópicos. Estos receptores neurotrópicos, sobre todo el TRPV1 es muy interesante. Estos también son llamados los receptores vaniloides que habíamos mencionado hace un momento y pues tienen, digamos, algunos temas de acción sobre el control del dolor. Y bueno, hay otros TRPVs que estarían involucrados también en el control de algunos procesos tumorales. También es interesante ver que hay síntesis y degradación por parte de algunas moléculas, es decir, hay unas moléculas que estimulan la síntesis de endocannabinoides. Esto puede llegar a ser muy interesante desde el punto de vista de la investigación, ya que si logramos promover la producción de estas sustancias, es posible que podamos tener una mayor disponibilidad de cannabinoides en la placa neurotransmisora, por ejemplo, y eso nos puede generar, por ejemplo, la liberación de neurotransmisores como la serotonina,
que podría ser interesante en el tratamiento de patologías como la depresión. Y asimismo, bueno, también hay una serie de enzimas que están involucradas en el tema de la degradación. Esta, por ejemplo, la FA es una de las hormonas bien interesantes que se encargan de degradar, y esto es, por ejemplo, un objetivo terapéutico que se ha empleado en temas de dolor. Ahorita más tarde pronto les voy a mostrar un poquito más de lo que ha sido como la investigación en este campo, con no muy buenos resultados, y ahorita les voy a contar por qué. Acá nosotros tenemos una gráfica donde mostramos, por ejemplo, todos los diferentes usos que ahorita están bajo investigación. Cuando uno está empezando de pronto a buscar un tema específico que quiere ver si lo puede tratar o si hay un mecanismo para poder tratarlo, este artículo de acá es muy interesante porque le abre como una mirada general de todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el CBD, que es el que más flechitas tiene, se ha identificado, por ejemplo, una serie de mecanismos y activación del CB1 y activación de receptores serotoninérgicos para funcionar como un ansiolítico, por ejemplo. Antipsicótico, entonces, estimulación de los receptores TRPV1. Antiepiléptico, entonces, disminución de los canales activados por calcio, ¿sí? Neuroprotector, canales activados por calcio y disminución de las especies reactivas de oxígeno. Vasorrelajante, entonces, por la modulación de los receptores PIPA, ¿sí? Entonces salen una serie de diferentes usos, ¿sí? Que todavía están en investigación algunos, otros ya con una evidencia un poco más sólida. Lo mismo acá con el THCV, con el CBG, con el CBC, con el THCA y el CBD. ¿Qué es lo que pasa entonces con estos temas de investigación y por qué de pronto no se ha, digámoslo así, generalizado su uso en todas estas patologías? Básicamente porque el sistema moderno de construcción del conocimiento en medicina, de aplicación del conocimiento en medicina, está basada en lo que es la medicina basada en la evidencia. Entonces, aquí, como siempre les muestro, hay una pirámide de los diferentes niveles de evidencia, en la cual, pues, en la base están, digámoslo así, la información o el tipo de información que puede llegar a ser débil la recomendación para ciertos tipos de patologías, por ejemplo, en el uso de cannabinoides. Ya hay algunos avances en algunas patologías en las que ya hay casos de controles y estudios de cohortes, ¿sí? Que esto nos aporta una evidencia moderada en cuanto a lo que es la asociación, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de casos y controles, y en el tema de cohortes sobre la incidencia de ciertos fenómenos con cannabinoides. Y bueno, ya en la cúspide del tema de evidencia están los estudios, los ensayos clínicos doble ciegos aleatorizados, que es lo que como que más evidencia le aporta a los clínicos para tomar decisiones clínicas. Y bueno, por ejemplo, en temas de dolor ya se encuentran varios estudios en esta cúspide, sobre todo en tema de dolor neuropático, en el cual se ha mostrado, por ejemplo, una eficacia y mejoría de hasta un 30% en el dolor neuropático. Y bueno, hay otras cosas que están, por ejemplo, en series de caso o reportes de caso, como por ejemplo las patologías como reportes de caso de TDAH, que es el síndrome de hiperactividad y déficit de atención, ¿sí? El Alzheimer, el Parkinson, ese tipo de patologías está en este nivel de evidencia. Todavía no se ha visto como tal un ensayo clínico. Aquí quise traer a colación algunos estudios que se han realizado de algunas patologías. En este caso traigo acá, por ejemplo, un artículo que es muy interesante, que lo hace con el grupo de Mara Gordon y la doctora Cristina Sánchez, en el cual se intenta como demostrar un poco lo que es el entourage effect o efecto séquito de los cannabinoides,
que es un efecto de sinergia que existe entre los diferentes cannabinoides y terpenos, ya cuando se va a la parte clínica del uso del full espectro de los medicamentos a base de cannabinoides. Entonces, aquí es bien interesante porque ellos comparan el THC puro, ¿sí? Que lo midieron con un cromatógrafo líquido de alta precisión, ¿sí? HPLC, en el cual se identificó que este componente era el 99% THC, ¿sí? Y lo trajeron de esta granja THC Farm, ¿sí? Y lo compararon con una fórmula, una preparación de cannabis full espectro que produjo el laboratorio de Oncelda. Y bueno, acá mencionan en este artículo, quien lo quiera leer, cada una de las características físicas de las flores en las que fueron almacenadas, maceradas y transformadas. Y bueno, ellos aportan allí la cromatografía de los diferentes cannabinoides, ¿sí? Y aportan también la cromatografía de los diferentes terpenos y la concentración en miligramos por gramo. Esto pues es muy interesante porque esto es lo que se debería hacer, por ejemplo, para probar el tema de fórmula magistral y full espectro, para poder tener una certeza de los cannabinoides y los terpenos que se están utilizando y las concentraciones que se están utilizando en un paciente. Entonces, ¿qué miraron ellos? Esto es un ensayo preclínico, ¿sí? Preclínico en el cual tomaron un modelo in vitro de cáncer de seno con estos marcadores positivos y empezaron a comparar un vehículo, ¿sí? Empezaron a comparar contra THC puro, ¿sí? Contra el Cannabis Drug Preparation, ¿sí? Que es este que vemos acá, el tamoxifeno, que es este amarillito que vemos acá, y el tamoxifeno más el Cannabis Drug Preparation, que es este rojito de acá. El tamoxifeno es un medicamento que se utiliza comúnmente para dar quimioterapia a los pacientes de cáncer de seno. Entonces, por eso este fue como el comparador que se eligió en este estudio. Entonces, ellos arrancan con un volumen acá de 200 milímetros cúbicos y van comparando hasta 30 días cómo se va comportando ese tumor. Entonces, ¿qué vieron? Entonces, que con el vehículo, el tumor siguió creciendo hasta 500 milímetros de mercurio, ¿sí? A través de los 30 días. Con THC el tumor también siguió creciendo más o menos hasta 400, 450 milímetros de mercurio. ¿Mm? Y cuando se utilizó el full espectro de esta fórmula, entonces se ve que el tumor mantuvo un volumen más o menos estable y que aumentó hasta 50 milímetros de mercurio, ¿sí? 250 milímetros de mercurio. Y cuando se utilizó el tamoxifeno, ¿sí? Fue la respuesta muy similar, es lo que nos muestran acá. Cuando se utilizó el tamoxifeno más el Cannabis Drug Preparation, incluso se ve un efecto acá de reducción del volumen del tamaño del tumor, ¿no? Esto es un ensayo preclínico, ¿listo? Acá en este otro modelo en el cual se identificó este marcador que es bien famoso, el ER2 positivo, ¿sí? Entonces se vio que básicamente con el vehículo siguió creciendo el tumor bastante más, ¿sí? Con el THC también siguió creciendo el tumor, de pronto menos que con el placebo o el vehículo. Y luego con Cannabis Drug Preparation, pues también siguió creciendo, porque miren, acá llegó casi hasta 500, ¿sí? Este es otro modelo con otro marcador, ¿ya? Y después, entonces ya se utilizó el quimioterapéutico para este cáncer, que es la PAUDI, y luego el quimioterapéutico más Cannabis Drug Preparation. En estos casos vemos que aunque creció, ¿sí? No creció tanto como lo fue con el placebo o con el THC aislado. Entonces, eso desde el punto de vista clínico es algo muy interesante. En este otro mismo modelo de cáncer de seno, pero en el que habían los tres marcadores negativos,
Entonces el comportamiento fue similar con el placebo, ¿sí? El THC siguió creciendo el tumor, ¿sí? Pero no tanto como con el placebo. Con el Cannabis Drug Preparation también siguió creciendo el tumor, pero no tanto como con el placebo y el THC. Y el cisplatino, que es otro quimioterapéutico utilizado en cáncer de seno para estos tumores específicos, pues digamos que mantuvo un tamaño más o menos similar al del inicio, y cuando se combinaron los dos con la quimioterapia y el Cannabis Drug Preparation, pues se mantuvo un tamaño más o menos estable. Entonces ahí es donde uno puede ver también que no todos los pacientes con cáncer de seno van a responder igual, y que pues de pronto vamos a tener que estudiar cómo podría inferir esto en la respuesta de esos pacientes. Entonces, una vez más, volvemos a nuestra pirámide. ¿Qué es esta evidencia? Es una evidencia preclínica. Esto es aquí lo que se llama in vitro research, ¿sí? Entonces, estamos apenas empezando acá a trabajar esta parte. Aquí, ¿esto qué nos da? Básicamente, lo que es y la idea de lo que puede llegar a ser la seguridad y algo de pronto de la eficacia, como lo podemos ver ahí. Pero eso no nos quiere decir que el ratoncito o el modelo celular que se utilizó vaya a ser igualmente efectivo para los temas de un humano, ¿no? Porque pues son sistemas totalmente diferentes, ambientes totalmente diferentes. Entonces uno va a mirar, por ejemplo, acá en esta página donde se registran los principales estudios clínicos, ¿sí? Y pone Cannabinoids and Breast Cancer, pues sale este que se llama Pilot Syndrome Decreasing Use of Opioids in Breast Cancer Subject with Bone Mets, ¿sí? Pero no es nada relacionado específicamente a tratar el cáncer de seno. Aquí sale otro Cannabis and Radiation Therapy for the Management of Pain, es otro tema más relacionado con el dolor. Y bueno, no hay ninguno, lo que se ve es que no hay ninguno así como específico para uso de cannabinoides en temas de cáncer de seno, ¿no? Entonces, pues es interesante porque está esa información preclínica, pero pues nadie todavía ha hecho el tema ya, el ejercicio de hacer un ensayo clínico para desarrollar este tipo de medicamentos ya que se puedan comercializar. ¿Y por qué se da esto? Bueno, básicamente porque las fases de los diferentes estudios se dan, digámoslo así, en diferentes procesos, y eso implica no solamente un tiempo, sino también implica una serie de costos en cuanto a lo que es, por ejemplo, hay que pagar unos seguros, por ejemplo, en el caso de efectos adversos que puedan llegar a presentar probando este medicamento. Y bueno, eso hace que se encarezca un poco la cosa. Ahorita vamos a mirar un poquito los números, pero quiero que miremos acá de pronto cuáles son las fases para los desarrollos de los medicamentos, porque muchas veces se cree que es que por conspiración de las farmacéuticas esto no se da, pero realmente es porque no le invierten el dinero a la investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una fase cero, que es la fase preclínica, en la cual se utilizan pequeñas dosis de una nueva droga, y este está en un grupo de 15 o menos pacientes para ver si la nueva droga o la gente se comporta como se podría llegar a esperar en los humanos. Pero vuelvo y digo, esto es algo muy incierto porque los modelos que se escogen muchas veces no representan en la totalidad ese tipo de cosas. En la fase uno básicamente se hacen los temas de seguridad que tienen que ver con la toxicidad del medicamento, las dosis topes que se pueden llegar a manejar, y bueno, pues un poco también afinar la dosis que puede llegar a ser terapéutica. Eso se hace pues construyendo un protocolo y un diseño de un ensayo, ¿sí? Lo primero que vemos hace parte de lo preclínico. Lo segundo es ya la fase uno. En esta nueva fase uno se hace con 20 a 80 pacientes, y en estos se mira básicamente la tolerancia. En la fase 2 ya se viene el tema ya de la eficacia. Y en esta fase básicamente se le da a un grupo de 25 a 100 pacientes dosis que son similares a las que se estudiaron en la fase anterior, que demostraron la efectividad y la seguridad. Y pues ahí se empieza a mirar como
qué tan eficaz puede llegar a ser. Y ya en una fase 3 ya se mira pues todo el tema ya con los pacientes enfermos y ahí ya se puede llegar a obtener un registro de comercialización que lo entrega una comisión o una institución reguladora que puede ser el FDA, el EMA o el INVIMA, depende de dónde estemos. Y ya en la fase 4 ya es ya la fase de comercialización y farmacovigilancia. Entonces, como vemos, pues, y a medida que aumentan las fases, se van necesitando más pacientes y eso hace que se incrementen los costos del estudio por el tema de los insumos, todo lo que toca de pronto llegar a hacer los exámenes que hay que hacer para el seguimiento y ese tipo de cosas. Entonces, pues acá hay un poco como lo que es una proyección general de lo que podría llegar a ser el desarrollo de una molécula, ¿sí? Y los diferentes, digamos, compuestos. Entonces aquí se arranca como en un embudo de 5.000 a 10.000 compuestos, después se va bajando hasta 250, después se quedan con 5 y esos 5 compuestos se pueden utilizar para una fase uno, ¿sí? Con 20 o 100 pacientes, luego una fase 2 entre 100 y 500 y una fase 3 entre 1.000 y 5.000. Y de acuerdo a esto, pues se va desarrollando todo el tema de los estudios clínicos que aportan evidencia para obtener una certificación y sacar un producto a comercialización. Esto es lo que es el promedio de esto, de los costos de estos estudios. Una fase uno más o menos un promedio de 4 millones de dólares, una fase 2 de 13 millones de dólares, una fase 3 de 20 millones de dólares, una revisión por parte del FDA que vale más o menos 2 millones de dólares y una fase 4 de 20 millones de dólares. Esto parece mucha plata, pero realmente nosotros acá en Colombia invertimos mucho más dinero en otras cosas y se roba mucho más dinero que podría ser invertido en la investigación y que, digamos, le aporta realmente a la sociedad y al mundo soluciones que pueden llegar a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Acá me gusta mencionar el tema de eh, un artículo muy interesante en el cual se encontró una paciente que tenía una microlesión de la enzima degradadora FA. ¿Recuerdan que les mencioné, que les dije que más adelante les iba a mencionar algo sobre esto? Bueno, esta es una paciente que, como la FA, degrada la anandamida, ¿sí? Y esta paciente tiene una lesión de esta enzima, entonces ella tiene unos altos niveles de anandamida, ¿sí? Y bueno, esto se midió en el tema de intensidad del dolor. Entonces, ¿qué encontraron ahí? Básicamente que los niveles de anandamida estaban aumentados en esta paciente y pues de la mayoría de endocannabinoides, dado que pues no existía esta hormona en la paciente. Entonces era una paciente que requirió una cirugía de la mano muy dolorosa y que no requirió un mayor control analgésico en su egreso y eso llamó la atención de los investigadores y se hizo este perfil para determinar este tipo de cosas. Y de todas maneras queda el artículo si lo quieren leer más a fondo y de pronto si tienen alguna pregunta más adelante puedo dar el correo y me lo pueden enviar para discutirlo. Esto es otra cosa de investigación preclínica que se puede llegar a llevar a un tema clínico y es el uso del cannabidiol en el tema de la atenuación de los efectos de recompensa de la cocaína en ratas por mediación del CB2, receptores serotoninérgicos y TRPV1, ¿sí? Entonces, esto abre también la puerta a que se utilicen este tipo de medicamentos en el tratamiento de adicciones a drogas fuertes como la cocaína y la heroína, ¿no? Entonces, eso es algo también que me parece muy interesante para llevarlo como a una idea ya más aterrizada en un estudio clínico para probar la eficacia realmente de ese tipo de intervenciones. Aquí, este es otro estudio que me parece muy interesante por el tema de la modulación de los receptores PIPAR que les comenté que podían llegar a modular, por ejemplo, la secreción de la insulina y la resistencia a la insulina
¿sí? Y de alguna manera podría llegar a ser utilizado como un normoglicemiante. Entonces, pues aquí hay también alguna información que nos aporta bastante hacia ese tipo de cosas que también se podrían llegar a llevar hacia esos ensayos clínicos que nos permitan desarrollar de pronto un producto que nos permita hacer este tipo de cosas. Aquí les dejo el articulito por si se lo quieren leer. Y bueno, pues las preguntas me las pueden hacer por correo. Cuando uno va a ver otro de los temas más actuales, entonces que ahorita salió un montón de artículos que no, que los cannabinoides para el COVID, que presentaron un artículo y yo no sé qué. Cuando vamos a mirar, por ejemplo, si ese estudio está registrado, no encontramos absolutamente ningún estudio registrado. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a mirar esa evidencia, lo que se hizo fue básicamente un estudio en Canadá donde se identificó que pues algunos cannabinoides tienen un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Y de bloqueo del receptor ACE2, que es donde se engancha la proteína S del coronavirus, pero pues realmente, primero, el estudio no fue diseñado para eso. Entonces eso ya es una debilidad de ese estudio. Y segundo, todavía no se puede estimar el riesgo que es tener bloqueado el receptor ACE2 y que se liberen otras sustancias que puedan llegar a ser nocivas para el pulmón. Entonces, por eso, pues por ahora, digamos que una solución todavía no puede considerarse. Sin embargo, pues yo me he dado la tarea de buscar de pronto que sí se ha utilizado o se ha intentado investigar el rol de estos cannabinoides durante las enfermedades infecciosas y encontré este artículo que es muy interesante también para evaluar un poco lo que es la evidencia que hay al respecto. Y aquí, por ejemplo, nos muestra, eh, digámoslo así, el efecto de los cannabinoides en diferentes bacterias. Acá está la referencia, de pronto léanse el artículo allí. Cada cosita que hay ahí definida tiene su referencia. Eso es algo muy interesante porque el desarrollo de muchos cannabinoides como antivirales, antifúngicos o antibacteriales es muy interesante y es un campo que es, digamos que, un potencial allí de desarrollo de productos. Entonces, por ejemplo, miren, acá in vitro se ha probado con una serie de bacterias y se ve aquí, por ejemplo, cuál fue el tratamiento específico. Los que están acá de pronto con un como cereal, es que ellos ponen un cereal como para cubrir el nombre de la molécula y los contenidos por temas de la industria. Pero más que todo, pues allí salen como los cannabinoides que se han utilizado y qué fue lo que encontraron. En temas, por ejemplo, como los virus, por ejemplo, en VIH, en virus del herpes zóster, ¿sí? De la influenza, Tyler virus, también se han utilizado cannabinoides y allí podemos encontrar de pronto las referencias que nos orientan a cómo fueron los resultados de ese tipo de cosas y qué podemos hacer para el futuro. Y bueno, también sale como antiparasitarios, ¿sí? Entonces aquí también vemos que utilizaron THC, 2AG, ¿sí? Este cannabinoide sintético que es bien famoso, el WIN55. Y bueno, ahí sale el mecanismo de acción también que se estudió y la referencia también para quienes quieran consultar. En hongos también, mire, entonces en Cándida, ¿sí? También se ha probado. En Acerulus, ¿sí? Hay muchas cosas allí que pueden encontrar de pronto para este tipo de cosas. Sin embargo, les digo que esto es información preclínica que no se ha podido probar realmente de manera clínica y que ese es el siguiente paso que debemos hacer, pero para eso pues se necesita una serie de recursos no solamente económicos, sino una infraestructura y unos recursos humanos apropiados para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Y bueno, pues la invitación es a seguir investigando, como siempre, desde el Society of Cannabis Clinicians.
Estamos muy abiertos a recibir todo tipo de ideas, de propuestas para trabajar en protocolos de investigación, no solo cuantitativos, sino cualitativos, porque también entendemos que desde la investigación cualitativa y desde el acercamiento de otras áreas del conocimiento, como la sociología, la psicología, que también tienen bastantes cosas que aportar en este campo, pues digamos que hay que seguir, digamos, acá liderando estos temas y seguir promoviendo la investigación de este tipo de medicamentos a base de cannabinoides. Muchas gracias por su amable atención. Quedamos acá entonces con más o menos 12 o 13 minutos para preguntas. Cualquier cosa me pueden escribir a este correo, o nos pueden visitar en nuestra página web o nos pueden seguir por Instagram también. Muy bien, muchas gracias Gustavo por acompañarnos. Muchas gracias al doctor Gustavo Ortega Mora, que nos acompañó hoy desde la ciudad de Bogotá en esta ponencia con información muy importante respecto al cannabis medicinal y respecto a su trabajo. Les recordamos a todos quienes nos escuchan que nosotros somos la corporación CLEI, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación, CERI, que tenemos una serie de organizaciones aliadas que nos acompañan en este ejercicio del tercer Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Gracias por sumarse. En algunos minutos vamos a tener a nuestra segunda invitada, pero mientras tanto vamos a abrir entonces un espacio para contestar algunas de las preguntas que nos han ido haciendo algunas de las personas que están viendo este Facebook Live desde distintos lugares del país y desde distintos lugares del mundo. Muchas gracias a todos los que se conectan. Tenemos hoy, Gustavo, si puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, te Sí, agradezco. espera un segundo que ya estoy tratando de hacer esto, pero no sé, me Okay. aparece el botón. Dame un segundo. Voy a ver si puedo hacerlo desde aquí. Si lo puedes hacer, no hay problema. No me está mostrando la pantalla donde puedo hacerlo. Dame un segundo. Listo. Eso no puede iniciar. Ah, listo, ya. Listo, ya lo Ok, hicimos. listo. Listo. Preguntas. Entonces, hay ya algunas preguntas. Nos sabrán disculpar todas las preguntas, todas las personas que quieren conversar, dejar sus comentarios y sus preguntas si no alcanzamos en estos minutos a abordar todo, pero vamos a hacer un esfuerzo junto con el doctor Gustavo para poder atender a sus preguntas. Lo primero que nos dice Juan Velázquez es que si se puede llegar a una normalidad al prescribir diferentes variedades de cannabis para cada enfermedad respectivamente. Definamos normalidad, ¿no? O sea, pues normalidad es que en el futuro de pronto muchos médicos puedan prescribirlo, claro que sí, esa es una de las misiones que tenemos en la sociedad de clínicos canábicos y digamos de las misiones que también hemos venido trabajando desde hace muchos años y es el tema de la educación a muchos profesionales para que puedan prescribir de manera segura y apropiada este tipo de medicamentos. Bien, hay algunas preguntas que hacen las personas respecto a asuntos que tienen que ver con la comercialización. Yo creo que esas preguntas igual las voy a hacer y si tiene Gustavo algo que decir al respecto, pues lo hacemos, si no, se las remitimos a otro de los ponentes en el transcurso de la semana. Nos dice Perfecto. Ricardo Cifuentes que dónde puede conseguir semilla medicinal certificada. ¿Algo que decir respecto a eso? Sí, digamos que ahorita hay varias compañías que ya tienen la autorización de fuente semillera por parte del ICA. Pues ya ahí te tocaría, digamos, contactar a esas empresas directamente y desde que tengas todos los permisos para, por ejemplo, el tema de sembrar, pues es posible hacer una comercialización de manera legal. Ok, nos pregunta Carmen Rendón que si hay medicamento para fibromialgia y depresión. Bueno, entonces, pues el tema de fibromialgia se maneja mucho lo que es el tema multimodal de dolor y pues hay ahorita ya disponible en Colombia fórmulas magistrales para tratar estos dolores crónicos.
Obviamente no es lo único con lo que se trata, eso se trata también con otros coadyuvantes y bueno, pues sí los hay. Para el tema de depresión la evidencia sigue siendo todavía muy débil, por lo que pues digamos que su uso ya sería un poco más experimental. Ok, nos pregunta José Pescador, ¿el THC es antiinflamatorio? El THC no tiene tantas propiedades antiinflamatorias, sino más analgésicas. El que tiene más propiedades antiinflamatorias es el CBD. Oh, muy bien. Nos pregunta de nuevo Juan Velázquez que si es mejor apostar por el efecto séquito o los cannabinoides cada uno por separado. Yo creo que eso ya es un tema más de individualización, porque pues cuando digamos uno no tiene un riesgo de tener un efecto adverso, por ejemplo con algunos cannabinoides como el THC, que pueden producir potencialmente desencadenar una esquizofrenia, ¿sí? Pues en esos pacientes es interesante el uso de aislados, porque pues yo puedo minimizar el riesgo de presentar ese tipo de cosas. O por ejemplo, los pacientes que son alérgicos a algunos terpenos, si yo utilizo un full espectro y ya sé que él puede ser alérgico a ciertos terpenos, pues entonces en esos pacientes será una mejor opción utilizar aislados y pues digamos que también depende de lo que se esté tratando y también depende pues muchas veces de la disponibilidad de ese tipo de medicamentos, porque no es tan fácil tampoco a veces acceder. Bien, muchas gracias. Nos pregunta Jaime Rivera, ¿conoce evidencia sobre ejercicio y cannabis? Sí, hay alguna evidencia preclínica y clínica en algunas patologías asociadas al deporte y actualmente pues en algunos deportistas se está evaluando temas de aumento de la eficiencia en el deporte y también por ejemplo en algunos pacientes que tienen traumas en la cabeza de manera crónica como los jugadores de fútbol americano y algunos peleadores de artes marciales, también se está viendo en algunas patologías específicas de trauma crónico cómo funciona este tipo de medicamentos. César Augusto Cortés nos hace una pregunta respecto a la prescripción. Nosotros vamos a tener en el marco del seminario durante la semana una ponencia específicamente sobre eso, pero él nos pregunta por el chat qué proceso debo seguir para que en mi EPS me formulen cannabis para mi problema de desgaste en los discos de la columna, para el dolor y la inflamación. Bueno, pues a través de la EPS, primero que todo, pues no es posible ahorita acceder a los tratamientos, a menos de que sea para las condiciones que se ha dado la indicación específica de estos medicamentos que mencionamos, es decir, el Neviot de Procaps para síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut se podría pedir a través de la EPS. Para espasticidad por esclerosis múltiple también se podía pedir por la EPS a través de un proceso de MIPRES. Sin embargo, pues ya digamos que los otros usos todavía no están incluidos dentro del paquete de servicios porque para que sean incluidos se necesita aportar una evidencia más sólida que le permita a estas instituciones tomar las decisiones de incluir estas terapias en estos paquetes. Bien, Alejandro González te agradece, dice muchas gracias por la información y compartir los conocimientos y hace una pregunta a la que me acojo respecto al tema de la investigación, que hablaste de eso durante la ponencia un poco, pero digamos que Alejandro como a mí nos gustaría, digamos, tomarse 1 o 2 minuticos para hablar un poco más respecto al tema de la investigación, que digamos no solamente ataña a la investigación en cannabis medicinal, sino a todo en general en Colombia, ¿cierto? Hay varias situaciones bastante complejas respecto a eso. Entonces te remito la pregunta de Alejandro y mía. Ok, ¿podría repetirme o resumirme de pronto la pregunta específica? Él dice, desde su punto de vista, ¿cómo ve el tema de la investigación en Colombia? ¿Qué futuro o percepción tiene, pues específicamente desde el cannabis medicinal, ¿no? Bueno, miren, yo ya he estado más o menos 3 años batallando como investigador. Para nadie es un secreto que en Colombia ser investigador es una lucha constante
por conseguir los recursos, no solamente económicos, sino humanos, de infraestructura, ¿sí? Y pues desafortunadamente, y es algo que de pronto puede ser bastante controversial lo que voy a decir, pero muchas de las empresas en Colombia de cannabis se han dedicado solamente al cultivo y a la investigación desde la parte del cultivo, pero no han avanzado mucho hacia la investigación clínica por esos mismos costos que tiene, como miramos, una fase uno de 4 millones de dólares, es básicamente lo que uno le mete al cultivo. Entonces, sí, hay muy buena materia prima, se pueden conseguir muy buenos procesos, pero todavía falta desarrollar bastante este tema de meternos más al desarrollo en patologías específicas y a seguir aportando evidencia. Yo sé que hay algunas empresas grandes que han tenido algunos avances en algunos temas, yo he podido conocer eso, pero definitivamente todavía falta mucho más y somos todavía muy pocos los que estamos dedicados a la investigación en este campo. Bien, tenemos un tiempo para unas últimas dos preguntas. Angie López nos pregunta, ¿quiénes están autorizados para emitir fórmulas magistrales de cannabis? En teoría, en Colombia cualquier médico puede prescribir cannabinoides, ¿sí? El tema es que, primero, no todos tienen la formación y segundo, no todos saben dónde conseguir las fórmulas magistrales. Y eso es lo que limita un poco lo que es la práctica clínica con este tipo de medicamentos. Bien, Nancy Bravo nos pregunta si se puede decir que las dosis dependen para cada patología o sería de acuerdo a las respuestas de cada paciente. Muy buena pregunta. Sí, eso es algo que de hecho estuvimos discutiendo el día viernes también en otro seminario. Y pues yo les comentaba que sí depende de cada patología, porque digamos, si yo voy a manejar espasticidad por esclerosis múltiple, ya el estudio de Sativex nos aporta una idea de lo que son las dosis, ¿sí? Y entonces para esas patologías específicas ya tenemos unas dosis establecidas. Pero habrán otras, como los temas de dolor, como el dolor es un tema subjetivo, en el que habrá que individualizar la dosis de cada paciente para poder llegar a tener un objetivo cumplido de tratamiento. Bien, Gustavo, muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. Nos pregunta Marcela Uribe que si por favor puedes repetir los medicamentos que pueden ser prescritos por la EPS de los que hablabas hace un rato. Sativex y Neviot. Muy bien, y con esta pregunta terminamos con la participación del doctor Gustavo Ortega en nuestra tercera versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos por segundo año en este espacio académico y espacio de encuentro también entre pacientes, investigadores y médicos que le apuestan por seguir generando espacios de encuentro en torno al cannabis medicinal. Muchas gracias, Gustavo. Con todo el gusto y bueno, una vez más, pues para todos los asistentes profesionales que pronto estén interesados en ahondar más sobre la investigación de este tipo de cosas y en hacer alianzas para llegar a de pronto consolidar este tipo de investigaciones, pues con mucho gusto también pues, pueden escribir por el correo para compartir bibliografía y poder de pronto hacer sinergias y poder llevar a cabo más proyectos. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en esta conversación con el médico Gustavo Ortega de la ciudad de Bogotá, de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos poder seguirnos encontrando y que este espacio sirva para lo que acabas de decir, para generar sinergias y seguir generando redes en torno al cannabis medicinal. Hasta una próxima oportunidad, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.